Comentario del entierro del conde Orgaz, obra de El Greco. Nos encontramos ante el entierro del conde Orgaz, una obra pictórica de estilo manierista fechada en torno a 1586-1588 y localizada en la ciudad de Toledo, en concreto en la iglesia de Santo Tomé, siendo su autor Doménicos Theotokopoulos, conocido popularmente como el Greco. Autor que del estilo manierista es el más destacado de cuantos pintaron en España en su momento. Aquí tenéis un detalle de la iglesia en la cual estaba ubicada y el lugar concreto dentro de la iglesia en el que se ubica este cuadro. El origen del cuadro se sitúa en el encargo que el párroco de Santo Tomé va a realizar al Greco. ¿Cuándo? En 1586, para que pinte un lienzo que iba a estar situado en una capilla lateral de esta iglesia. ¿Qué representa el cuadro? El milagro que en 1323 va a ocurrir en la propia iglesia, cuando se iba a enterrar al señor Orgaz y se supone que en ese mismo momento van a bajar del cielo San Agustín y San Esteban, siendo estos dos personajes quien van a enterrar al señor Orgaz con sus propias manos. Así, ¿qué se pretende informar? Se pretende informar al visitante de este extraordinario hecho que va a ocurrir aproximadamente unos 250 años antes de la realización de la pintura. Pero al mismo tiempo supone un ensalzamiento de las virtudes propias de la figura del señor Orgaz, que van a ser la caridad o el rezo a los santos como razones de peso para alcanzar la vida eterna. Lógicamente, como estoy diciendo hasta ahora, este cuadro es de una temática religiosa. Pasamos al análisis de la obra. Como podéis observar, el cuadro se puede dividir en dos partes. En la parte alta se aprecia el cielo y en la parte inferior se representa la parte terrenal. En la parte celestial aparecen personajes divinos, lógicamente, como Cristo, que preside, juzgando como Rey del universo a todas las almas. La Virgen María aparece como intercesora ante Cristo. Viste de rojo, símbolo de la pasión, y de azul, símbolo de la esperanza, reforzando su imagen con la mezcla de colores fríos y cálidos. La otra figura de la composición central de la parte celestial es San Juan, que lleva las llaves de las puertas del cielo. En los laterales encontramos ángeles y otros santos. En la parte celestial destaca el ángel que porta el alma del señor Orgaz. Esta figura muestra un destacado escorzo. Como ya hemos dicho, en la parte inferior se representa la parte terrenal, donde se muestra un entierro rodeado de personajes que se corresponden con caballeros, eclesiásticos, etc. Se aprecia un primer nivel con un friso de retratos muy vinculados a los personajes relevantes de Toledo en esta época, que se realiza de forma horizontal. Los retratos están algo hieráticos y estáticos, aunque algunos rostros, algunas miradas, se dirigen hacia lo alto, como tenéis señalado. Delante de ellos aparece el retrato de un niño, que se ha llegado a pensar que puede ser el retrato de un hijo del Greco, y el cuerpo yacente del noble difunto. Si volvemos al niño, podemos observar cómo su mano nos indica el milagro. La composición de esta parte destaca la forma de una especie de óvalo o rombo. Corresponde igualmente la parte superior con el del mundo celestial. Los tres personajes que aparecen son San Esteban, el difunto, el conde Orgaz, y San Agustín. Entramos ahora a desarrollar las características propias del arte del Greco y cómo se manifiestan en esta obra. En primer lugar, ahora nos centramos en la luz artificial, una característica tomada de la tradición del manierismo. Aquí podemos observar cómo la parte celestial muestra una luz diáfana que no emana de una fuente en concreto, o cómo, en la parte terrenal, aparece el cuerpo del señor Orgaz y los santos más iluminados que el resto de personajes. Y si nos centramos en estos personajes, observamos cómo sus rostros tienen una mayor luminosidad. En definitiva, podemos hablar de que la iluminación no pertenece a la observación natural. ¿Por qué? Porque si fuera así, y nos fijamos ahora en las antorchas que portan algunos individuos, estas hubiesen modificado la luminosidad del cuadro, creando unos contrastes entre luces y sombras. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Greco? El Greco utiliza
este recurso de utilizar una luz artificial para inquietar al espectador y para hacerle al propio espectador atraer su mirada hacia unas determinadas escenas. Otro recurso recurrente del autor en todos sus lienzos va a ser el alargamiento de las figuras. Este recurso consiste en el alargamiento voluntario de las formas, buscando en ello una belleza a través de la estilización de las mismas. A la vez que hay otro tipo de intención, que es de poner en cuestión unas reglas y unos modelos nacidos en el Alto Renacimiento y que en el momento en el cual se está produciendo el cuadro son considerados como caducos. Por ello, el manierismo argumenta que el cuerpo no se puede medir objetivamente y que debe ser el ojo y no las reglas las que marquen la composición de una figura. Los referentes que ha usado el Greco para esta característica vienen de su estancia en Italia, cuando aprendió de Miguel Ángel y cuando estuvo, antes de ir a Roma, en Venecia, observando las obras de Tintoretto, de Parmigiano y en general de la escuela veneciana. Las figuras cortadas es otro de los recursos manieristas utilizados en la pintura, algo completamente impensable si nos establecemos dentro de los parámetros del Renacimiento, que postula la armonía, el equilibrio, la composición dentro de la figura. El manierismo busca y empieza a romper las normas, y aquí es una de ellas. El ejemplo lo tenemos en las figuras recortadas que aparecen en los laterales del lienzo. Otro de los recursos manieristas que aparecen en el cuadro muy utilizado por el Greco, las figuras serpentinas, que consisten en la elaboración de figuras retorcidas que buscan extraños escorzos, idea que viene del propio Miguel Ángel. Ejemplo en el cuadro lo podemos observar en la figura del ángel que conduce el alma del señor Orgaz al cielo. Siguiente característica, el estudio anatómico de los cuerpos, característica nuevamente de gran influencia de Miguel Ángel, que veía en el estudio y la representación anatómica de los cuerpos una forma de poder representar la belleza. Y esta circunstancia la podemos observar en los desnudos que aparecen en la parte celestial de la obra. El predominio del color en la composición frente a la línea lo podemos observar en los colores vistosos y llamativos que se utilizan en esta obra y que llaman poderosamente la atención, ya que transmiten una gran emoción al contemplador. Fijémonos en las casullas de los santos, en las caras recortadas en fondo negro de los personajes, en la utilización de los blancos y en general el colorido de la parte celestial. El predominio del color alcanza su impronta más alta en la representación del alma del difunto, en donde ésta queda resumida en unas pinceladas de color en donde ha desaparecido completamente la línea. Otra de las características propias del manierismo es el horror vacui, que va a llenar toda la composición y todo el espacio pictórico de esta obra. Ejemplo de ello lo podemos ver sobre todo en la parte celestial, en donde aparece un sinfín de personajes que llenan por completo la escena. Una característica propia del estilo en el que se enmarca esta obra, el manierismo, es la búsqueda del movimiento, y es algo que el Greco va a cultivar en la gran mayoría de sus obras. Pero hay que decir que en esta obra, el entierro del conde Orgaz, no es algo que podamos decir que sea propio y característico de su obra. Eso sí, a excepción de las posturas que utilizan algunos de los ángeles, que sí que denotan movimiento. En el campo de las influencias podemos seguir todo el recorrido vital del artista hasta llegar a Toledo. De su primera etapa de formación vicentina, ya que nació y se crió en Creta, podemos centrarnos en el friso de los personajes retratados, en su isocefalia y en el carácter antiespacial. De igual modo, también es oriental su forma de tratar la imagen religiosa, entendida de una forma más abstracta, más lejana al naturalismo occidental, contemporáneo al autor. De su estancia veneciana, destacamos el uso que realiza del color, como los suculentos amarillos que nos remiten a la figura de Tiziano. Destacan también los brillos de la armadura o las transparencias de algunas telas. Además de esta escuela, toma el uso tan suelto de la pincelada, especialmente visible en la zona celestial. Volviendo a Tiziano, Algunos han observado la influencia en la postura del conde, que supuestamente extraería el Greco del cuadro El entierro de Cristo del pintor veneciano Tiziano.
De la rama manierista y por tanto de clara inspiración de Miguel Ángel, toma la forma serpentinata claramente visible en el ángel central y en su postura inestable sobre la nube. Junto a ello, el agobio espacial, esto es, colocar demasiadas figuras en lugares muy concretos del cuadro, mucho más visible en zonas particulares del cielo, y también toma de su estancia en Roma el tratamiento irreal del espacio, la desproporción anatómica o la multiplicidad de focos para la iluminación. Estas influencias van a aparecer de una u otra manera de forma reiterada en todas sus obras. Pero sobre todas ellas, el autor, el Greco, va a crear su forma típica de pintar, creando un carácter propio, haciendo del Greco una figura relevante en la historia del arte.